Esta mediante... conferencia comenzará a grabarse. Ok, disculpen por eso. Entonces, les comentaba que luego de esta ponencia ustedes tienen la opción para hacer algunas preguntas. Inmediatamente tendrán como 15 minutos o 10 minutos para poder hacer preguntas y luego, si es que en el transcurso de la semana surgen alguna de sus dudas, pues el foro va a estar abierto durante el Google Classroom. De todas formas, esta información se les va a ir pasando por los grupos que se han creado de seguimiento. Sin embargo, es importante que pues estén manteniéndose al pendiente de los reminders que vamos a ir haciendo. Ahora sí, sin más extender esta parte, quisiera por favor presentar al doctor Diego Valencia Chambi. Él es un doctor médico cirujano, investigador en el Centro de Investigación de Ingeniería Molecular y también, bueno, es miembro de la International Society of Computational Biology y, bueno, es el past presidente de CIEM, así como, bueno, forma parte del Centro de Investigación en Ingeniería Molecular también bueno, de la misma universidad. Entonces, bueno, en esta primera sesión vamos a tener los tres temas que les habíamos comentado. El primero es de introducción a la metodología de la investigación, así como importancia de la investigación en ciencias de la salud y por último, importancia de la investigación en el pregrado. Bueno, doctor, le doy la palabra. Muchas gracias por estar presente en nuestra primera sesión de la actividad. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Primero agradezco la invitación para esta sesión de día para comenzar a iniciar el programa que tienen que es Start Your Research. Y bueno, creo que sin más ya comenzamos, ¿verdad? Sí, doctor, podemos iniciar. Bueno, bueno, ante todo, buenas noches con todos. Como ya les mencionó Grace, mi nombre es Diego Valencia. Yo estudié medicina en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Fui un miembro muy activo del Centro de Investigación y Estudios Médicos, del CIEM, y luego de ahí eh, técnicamente me he dedicado a la investigación. Y bueno, para hablar un poquito de la investigación que yo vengo realizando, de los trabajos que vengo realizando, están orientados fundamentalmente a lo que es el área de la química y la biología computacional, a lo que es modelamiento molecular, a lo que es el desarrollo de estudios in silico. Entonces, bueno, y desde pregrado estuve bastante ligado también a investigación, tratando de participar con trabajos, con proyectos, en congresos, tratando de ir y participar en distintos grupos de investigación. Y bueno, hasta el momento estamos realizando eh, parte de actividad de esto y en la actualidad, bueno, me dedico a lo que es el apoyo directamente en el vicerrectorado de investigación, en lo que va con la presentación de fondos para fondos concursables, presentación de proyectos para fondos concursables. Entonces, bueno, no sé exactamente cómo va a ser la metodología, pero yo creo que si es que alguien, dentro de lo que yo esté hablando, si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, puede escribirlo, puede decirla y yo encantado de ayudar a responderles. Y bueno, entonces creo que vamos a comenzar. Bueno, se me indicaron que se iban a tocar tres temas principalmente. Los temas vinculados, uno, bueno, en dos bloques. Primero, en lo que es metodología de la investigación y los otros dos, más que nada, a importancia, ¿no? Una, la importancia de investigación en salud y la otra sobre por qué es importante investigar en el pregrado. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, el primero va a ser sobre una introducción a la metodología de investigación. Tengo entendido que esto va a ser una serie de charlas, va a ser una serie de capacitaciones que van a ir llevando. Acá voy a dar un panorama inicial, más que nada global de lo que tiene que ver con metodología de la investigación. Ya irá profundizando, o de todas formas, si es que hay alguna duda en uno de los puntos que estemos tocando ahora, también, como les digo, estoy atento para responder cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, en lo que respecta en sí a metodología de investigación, no sé si es que ustedes habrán llevado el curso de metodología de investigación, pero es uno de los cursos más pesados o, por decirlo así, entre comillas, más aburridos que se llevan durante la carrera. Y en algunos casos se lleva durante los primeros años, en algunos casos se lleva
a mitades, pero de todas formas existe en la currícula de la mayoría de las universidades en el Perú un refuerzo en el último año. Y este refuerzo está vinculado a lo que es taller de tesis o proyecto de tesis, que le denominan en algunas facultades. Y pese a hacer como 2 o 3 cursos los que se llevan, en muchos de los casos no se tienen claro qué es en sí investigación. Y esta falencia se debe principalmente a que la forma de cómo se está llevando el curso es bastante teórica. Es decir, en las clases iniciales, digamos, cuando uno lleva los primeros años esto, de frente comienzan a colocar conceptos de que son variables, tipos de estudio, diseños, cuestiones muy alejadas de la práctica en sí. Y por lo fundamental, las personas que están enseñando investigación no están vinculadas a la investigación. Es decir, pueden saber mucho de metodología, pero en la práctica no hacen mucha investigación y esto crea un distanciamiento entre lo que uno va a aprender y lo que uno va a practicar. Entonces, y esto también ha creado, creo que a la larga, el gran abismo de que se llegue a odiar en sí, es decir, a muchas personas no les llega a agradar lo que es la metodología de investigación. Entonces, como recomendación para comenzar en sí a entender, no se trata tanto de llevar, bueno, esta iniciativa está excelente, pero tiene que ir de la mano con la parte práctica, ¿no? Entonces, a la par, creo que van a ir haciendo proyectos de investigación también ustedes, pero la metodología de investigación, es decir, el curso de investigación en sí no se aprende o no se va a llegar a entender si es que a la par no están realizando trabajos de investigación o proyectos de investigación. Bueno, en sí existen muchas formas de clasificar o de determinar los componentes de un proyecto de investigación. No, en este caso existen algunas guías, lo voy a colgar esto, la parte que les voy a hablar hoy día lo he sacado de un libro, que también lo voy a colgar en el Classroom de Google. Y también hay un libro una guía bastante útil, que es de la OPS para lo que es metodología de la investigación. De repente algunos ya la conocen. Bueno, entonces, en lo que son los componentes de los proyectos de investigación en sí, para la sesión de hoy día vamos a considerar los 5 componentes. Introducción a la propuesta, objetivos, metodología, el estudio actual y el potencial del estudio. O sea, este potencial en sí de los trabajos hacia un nivel clínico o hacia lo que tenga que ver con el impacto que tenga que ver en el cambio de políticas de salud, que es al final la intención, ¿no? Si bien la intención de un trabajo de investigación, de las metas finales es que este se convierta en una publicación, pero la meta en sí de fondo es lograr generar un impacto, ¿no? Es decir, que lo que hayamos investigado o lo que estemos realizando a la larga llegue a modificar o sirva de base para que se pueda plantear una nueva política en salud, que se pueda plantear un nuevo, no sé, un nuevo decreto, que se puedan hacer modificaciones a nivel del impacto en la sociedad, ¿no? Ya siendo específicos a nivel de salud. Esto no es tanto vinculante en lo que es ciencias básicas, que tienen sí otro fin diferente, pero igual no deja de ser importante. Bueno, ahora en lo que respecta a lo que es introducción de la propuesta. En sí, la cuestión de la metodología de la investigación abarca un concepto bastante amplio, como les estaba mencionando. Y el hecho de revisar libros o de llevar cursos no es muy bueno si es que no se sigue la práctica. Estos pasos de acá, los que vamos a ir avanzando, van a ser claves para que puedan ir formulando cada uno de ustedes, tal vez, desde donde están o quizás más adelante, en base a las ideas que tengan, ir formulando proyectos de investigación, ir formulando ideas, ir formulando temas que puedan ir realizando en cada una de sus universidades. Ahora, si bien el concepto en sí de metodología de la investigación va de la mano hacia el desarrollo de una idea, uno de los puntos claves es sobre las ideas de investigación. Entonces, para resumirlo brevemente, a veces, solo para ir conectando con esto, si no se tiene una idea de investigación, esta parte queda vacía, ¿no? Entonces, en lo que es ideas de investigación, que no sé si lo vayan a tocar, pero muchos en experiencia propia, han debido ocurrírseles varias, ¿no? Porque las ideas aún, y en sí las ideas no son, o sea, si bien uno puede tener muchas ideas, son en realidad de quien las realiza.
por ejemplo, hay un concepto errado que existe en nuestra sociedad principalmente, de que me han robado la idea de investigación y han hecho mi proyecto, ¿no? O sea, en verdad eso no existe porque en sí, como les digo, esto es bastante amplio, es bastante libre y la mayoría de ideas, en el caso de investigación, parten de la literatura científica. Si bien uno en clases, cuando está escuchando algún tema en particular de medicina, se le pueden ocurrir hacer mil cosas, incluso existen propuestas de los docentes para poder plantear muchas cosas, eso tiene que tener un reforzamiento con la bibliografía, ¿no? Porque si es que no analizamos cómo está el estado del arte de ese tema en cuanto a investigación, muchas veces podemos gastar recursos dentro de los cuales incluye el tiempo y a la larga puede ser un poco perjudicial para nosotros. Quizás en un inicio no está mal porque sirve para entrenarse y para poder ganar práctica en esto, pero a la larga puede llevar a tener pérdidas considerables en cuestiones de tiempo principalmente. Por eso en la parte de la idea, si es que en algún momento se les ocurre algo, es bueno contrastar hasta qué punto de esto se ha investigado. Entonces, van a poder encontrar información en las bases de datos bibliográficas que de repente ya van a ir consolidando un poco más su idea o de repente no se ha hecho, ¿no? Pero por lo general ya lo han hecho en algún otro lado, alguna idea que piensen, y si es que no encuentran o si es que no lo han hecho en otro lado es porque ya lo han probado y no ha funcionado. Son raros los casos en los cuales uno tiene una idea y esa idea, esa idea es nueva o novedosa o exclusiva o es única. Esos son casos muy raros o simplemente de muy alta especialidad. Entonces, bueno, esto sirve un poco para aterrizar el plano y también de alguna forma justificar la realización del proyecto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado también al momento de estar justificando por eso el desarrollo de este proyecto. Bueno, en lo que es ya componentes de investigación, ahora que, digamos, ya hemos pensado en alguna idea y hemos revisado un poco del estado del arte, de qué es lo que se ha investigado, qué es lo que se ha hecho hasta ese momento, vamos a tener que ir armando eso, ¿no? Entonces, para esto, en sí que sería una metodología que es seguir una especie de pasos sistémicos que si bien no son fijos, esto ya se adapta de acuerdo a cada quien, de acuerdo a la metodología, de acuerdo a la forma. Hay algunas cosas muy esenciales que sí se tienen que controlar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la introducción a la propuesta. En el caso de la introducción de la propuesta, vamos a ver tres puntos principalmente, ¿no? Primero tenemos que identificar y priorizar los problemas. Es decir, qué importantes son los problemas, qué cosa es lo que necesita investigarse en este problema y cuál de estos problemas es el más importante para responder, ¿no? Entonces, una vez que, por ejemplo, poniendo un caso bastante básico, ¿no? Digamos, uno está en primeros años de universidad y comienza a tener asistencia a los hospitales, ¿no? Y de pronto hay muchas cosas que en las primeras presencias a hospitales comienzan a sorprender bastante y se les ocurre bastante, ¿no? Por ejemplo, el año pasado creo que fue cuando ocurrieron una serie de casos bastante frecuentes de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos poner ese caso y de la nada, y bueno, no de la nada, pero se ocurre identificar, ¿no? ¿Qué factores podrían estar relacionados o quizás qué características pueden estar vinculadas a esto? Entonces, ahí nos comenzamos a preguntar, ¿no? O sea, qué, qué problemas importantes hay, ¿no? En este caso, por ejemplo, habían bastantes casos y estos casos estaban comenzando a generar alarma en la población. Entonces ya de por sí había una importancia social en sí, ¿no? Porque ya la alarma, pese a que no llegaron a límites extremos, pero ya de alguna forma ya el hecho de que estén llamando la atención los convierte en importantes. Ahora, ¿cuál era la necesidad de esta investigación, no? O sea, la necesidad era quizás encontrar algún patrón de personas o algún patrón de características o que puedan ser factores asociados para poder analizarlos, ¿no? Quizás, no sé, a la larga, puedo hacer la hipótesis de que son ancianos que se encuentran inmunosuprimidos o quizás niños que hayan tenido antecedentes de tal patología, no sé, entonces ver qué se necesita investigar. O si es que veo, y en base a esto voy generando una lista de posibles
roles o posibles posibilidades, ¿no? Ahora, de estos, ¿cuál es el más importante, no? Entonces, en sí, si bien pueden ser todos importantes y puedo manejarlos, pero a veces uno quiere estudiar factores asociados de todo. Y eso es lo que ocurre con las tesis muchas veces, ¿no? Factores, digamos, se suelen colocar factores asociados a la complicación de las apendicitis, ¿no? Entonces, existen factores sociodemográficos, factores clínicos, factores patológicos, existen un montón de factores. Al final, al momento de estar realizando el análisis, tiene tantos datos que la tesis se sobrecarga y al final no se llega a alguna conclusión clara. Entonces, dentro de esto, siempre es bueno cercar un poco la información y ver qué cosa es lo más importante y qué cosa es prioridad en sí. Si bien sí se pueden manejar, pero no es bueno tener una dispersión más grande. Pero, por ejemplo, si solo me centraría en la edad y en una enfermedad, ¿no? Entonces, volviendo otra vez al caso de Guillain-Barré, no, solo me interesaría saber cuál es el grupo etario que más afectado se encuentra con esta enfermedad. Entonces, y ahí lo cierro. Pueden haber otras características, otras variables intervinientes de esto, pero para no hacerlo tan disperso y no perder el objetivo en sí, me tengo que centrar en algo específico, porque si no a la larga voy a recolectar tantos datos y ni siquiera voy a tener forma de poder llegar a una conclusión clara. Ahora, como siguiente punto, es en sí el dictamen del problema y el análisis, ¿no? En el cual es, ¿qué necesito para este estudio? Y exactamente qué exactamente es el problema, ¿no? Entonces, aquí sí tengo que ya un poco, como se dice, pisar suelo y ver qué cosa es lo que voy a necesitar para estudiar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de casos de pacientes. Perdón, se silenció. Eh, por ejemplo, en el caso de este grupo de pacientes, voy a necesitar analizar historias clínicas. Entonces, voy a necesitar tener un acceso a historias clínicas. O si digamos entonces voy a necesitar de repente, si estoy haciendo un trabajo comunitario en una comunidad o en una población, voy a necesitar acceso a este grupo de población, ¿no? Si voy a estar viendo quizás problemas de depresión o problemas de enfermedades crónicas en un asilo, voy a necesitar tener el acceso en sí al asilo, ver permisos, ver estas cosas y más que nada para poder realizarlos, ¿no? Ahora, viene lo de la revisión de la literatura. Como les digo, esta parte es muy importante porque, digamos que yo quiero, eh, no sé, otra vez se me ocurre ver, ¿no? Quiero volver a analizar acá cuál es si existe relación, aunque suene un poco redundante o quizás un poco eh, repetitivo el tema, quiero analizar relación entre la incidencia de cáncer de pulmón y el hábito de fumar, ¿no? Entonces, hacer algo así ahora ya no tendría mucho sentido. Pero de repente como recién me estoy relacionando en el mundo de la medicina, estoy en primer año y tengo bastantes ganas o ímpetu quiero hacer para probar estas cosas, pero al momento de estar revisando la literatura me voy a dar cuenta que ya han habido estudios clínicos de cortes gigantes, multicéntricos, hace 30, 40 años en los cuales han determinado esta asociación, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer esa revisión de la literatura, ¿no? Porque para ver si es que otras personas lo han hecho y en todo caso para ver si es que aún este problema, el que estoy investigando, necesita algo más. Al momento de uno estar haciendo la revisión de los artículos, hay una parte, en la parte de la discusión principalmente, casi al final, antes de llegar a las conclusiones, la mayoría de artículos suele colocar recomendaciones en sí, están implícitas, no los colocan, pero ponen sugerencias de qué cosas se puede realizar en base a sus resultados. Entonces, inicialmente ese puede ser un buen punto de partida para ver si es que ustedes están haciendo un tema y ese tema ya lo han investigado en otro lado. Por si acaso, como un paréntesis, no basta con que el tema sea distinto. Es decir, por ejemplo, si han evaluado eh, factores relacionados a una enfermedad en una ciudad, pero yo quiero evaluar en esa ciudad, no es suficiente justificante para poder hacer el trabajo de investigación. Necesito siempre ir más allá, ¿no? O sea, ¿por qué la población
de aquí, de Perú, es distinta a la población de, no sé si digamos ese estudio es de Vietnam, ¿no? En Asia, porque es distinto la población de Asia. Entonces, ahí mi justificación no es porque sean distintos lugares. La justificación de ahí podría ir porque existe distinta carga genética, existen distintos hábitos alimenticios, existen distintos estilos de vida. O sea, tienen que justificar en sí, o sea, sí se puede justificar con que acá no se ha hecho nada, pero tiene que ir más allá de eso, ¿no? Ahora, eh, acá también tenemos que tener claro cómo vamos a organizar nuestra literatura, ¿no? Si bien la literatura científica va produciendo cada vez más y en mayores cantidades, en cantidades abismales de información, diarios salen miles de artículos científicos, tenemos que tener nosotros criterios para hacer búsqueda. Y bueno, sería recomendable también a los que todavía no dominan este tema, traten de buscar ahí manuales, tutoriales de cómo hacer búsqueda de información, porque eso les va a ayudar bastante a poder, primero, a poder llegar rápido a un punto que está pendiente, ¿no? Es decir, si yo quiero buscar, no sé, si es que está, si, por ejemplo, o prevalencia o casos de rabia, ¿no? O sea, quiero hacer un estudio retrospectivo sobre los casos, las características que han tenido los casos de rabia en el Perú en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, quiero ver qué es lo que se ha investigado. Entonces, tengo que tener claras qué palabras claves buscar, en dónde buscar, en qué tiempos buscar, en qué población buscar, para el momento de que ver los conectores, ver qué tipos de bases de datos voy a utilizar para poder llegar a un análisis claro y rápido de la información que necesito. Porque muchas veces ponemos solo el tema o ponemos las palabras claves a buscar, pero esto nos va a llevar a muchos resultados, a mucha bibliografía y al final lo importante no va a aparecer. Entonces, bueno, como recomendación eso sí es necesario, ¿no? Pero a la larga que ustedes van a ir haciendo trabajos de investigación, van a ir mejorando esta parte también. O sea, no es que de una semana a otra o de un mes a otro van a volverse unos expertos en búsqueda bibliográfica, sino depende de también cuántos trabajos, cuántos proyectos vayan realizando. Y esto de todas formas en la práctica es la única manera en la cual se va a ir mejorando. Ahora, como segundo punto, vienen los objetivos. Acá en este caso, en sí el objetivo es el fin de lo que están haciendo, no es el título. En las tesis se utiliza bastante, es el título convertido en verbo, ¿no? Entonces, en este caso de los objetivos, es qué cosa es lo que yo voy a incluir en mi investigación. Es decir, si bien tengo un objetivo general que va a ser lo que estoy planteando, ¿no? Determinar los factores asociados o evaluar el rol de la edad en la presencia de la enfermedad X, tengo que tener objetivos específicos sobre cómo voy a llegar a este objetivo grande, ¿no? Entonces, si digamos, yo quiero determinar el rol de la edad para quiero ver cuál es el rol de la edad para la enfermedad X, primero tengo que determinar cuál va a ser la edad de este grupo. Luego de ahí tengo que determinar cuáles son las características clínicas de este grupo. Entonces, ahí ya tengo dos objetivos específicos. Ahora, los objetivos específicos, si bien en la formulación, en la metodología de investigación van así, en lo que es formulación de proyectos y ya para la aplicación de fondos, son bastante importantes que estos sean complementarios entre sí. Es decir, cuando uno postula, bueno, ahora en lo que es metodología de la investigación no se toca esto mucho, pero yo imagino que a la larga, si hay un grupo que se va a dedicar a presentar a fondos, a postular a fondos, ya sean del extranjero, del CONCITEC o cualquier otro fondo, cada uno de los objetivos específicos desarrolla su propia metodología, ¿no? Entonces, si digamos, mi objetivo general es determinar la asociación de, de- del- de la edad en relación a tal enfermedad. Entonces, mi primer objetivo va a ser determinar la edad de este grupo, ¿no?
Entonces, para ello, ¿y qué es lo que tengo que hacer a nivel metodológico? Y ahí tengo que ver todo, ¿no? ¿Cómo voy a hacer la determinación de la edad? Si voy a analizar la historia clínica, si voy a estar probándolo mediante, no sé, presentación de DNI. Luego de ahí, mi segundo objetivo sería las características de la enfermedad, ¿no? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de la enfermedad? Cada uno de estos pasos que tiene que ver, ¿no? Eso a un modo bastante conciso, pero igual es importante que esto lo tengan en consideración, que cada uno de estos objetivos va a llevar actividades, ¿no? Entonces, y cada una de estas actividades va a llevar, va a llevar un tiempo, y ese tiempo va a tener que estar programado en un cronograma de Gantt, para que puedan estar organizadas las funciones que tienen que realizar en el estudio. Bueno, ahora a la metodología en sí, ¿no? La parte que es quizás un poco propia en sí del tema de hoy día. En este caso, y todo lo que tenga que ver con cuestiones de conceptos, como les digo, varía bastante de acuerdo, porque existen muchos autores que dan muchas teorías y existe una gran variación de esto. Entonces, por ejemplo, tenemos que ver primero el diseño de estudio, ¿no? Cómo va a ser el plan para ver, para poder investigar los objetivos. Ahora, en lo que viene el diseño de estudio, se ha escrito muchísimo y hay mucho, al igual que el tipo de estudio, ¿no? Entonces, hay muchos autores que dicen que cómo clasificar. Acá lo ideal es que se tenga claro simplemente los tiempos, o sea, si voy a hacer un estudio para adelante, para atrás, es decir, prospectivo, retrospectivo, es cómo voy a ir analizando si voy a tener intervención o no voy a tener intervención, es decir, si voy a tener intervención va a ser un experimental, si no lo voy a tener, no es un observacional. Puedo ir viendo de ahí también si voy a hacer un estudio de campo, un estudio documentario, puedo revisar. Como les digo, la forma de poder plantear esto varía mucho. Entonces, dependiendo muchas veces de a dónde se está presentando el proyecto, viene la forma de escribir esto. Pero lo que sí tienen en claro, lo que sí tienen que tener en claro es cómo lo van a realizar ustedes, ¿no? Porque esto tienen que tener tiene que estar planificado esto, porque no solo basta con encontrar un instrumento y comenzar a tomar encuestas. Entonces, en este caso, tener en claro porque estas encuestas tienen que tener un orden para poder realizarse. Y esto no solo con la finalidad de que su información esté ordenada, sino que al momento de que ustedes estén escribiendo el artículo de lo que van a evaluar, tenga una solidez metodológica, ¿no? O sea, un trabajo o una publicación, por ser solamente de encuestas, no quiere decir que sea menos que uno que esté haciéndose en un laboratorio. Entonces, pero en el laboratorio se tienen claros los parámetros de lo que se está tomando. Por eso existe incluso un libro de laboratorio en los cuales se pone experimento a experimento, día a día, cómo ha ido avanzando, cuáles son las muestras. En este caso, se tiene que tener bien claro el diseño que van a realizar para poder luego reportarlo, porque si es que no se tiene esto claro, más adelante pueden haber confusiones en base a los resultados. O sea, pueden obtener los resultados que no han salido, pero no es necesariamente porque no se ha dado así, sino puede ser porque no han hecho un buen planteamiento un buen diseño del estudio, ¿no? En esta parte de la metodología también entra lo de ética. Acá hay que tener en consideración de que si es que lo ideal es que se haya presentado algún comité de ética, si es que es alguno que tiene el aval del Instituto Nacional de Salud, mejor, y si es que es algún alguna prueba que se está haciendo en personas, es obligatorio. Y esto que quede como costumbre, ¿no? También esto implica el desarrollo de un consentimiento informado, porque al trabajarse con personas, bueno, si es que se va a hacer, digamos, una encuesta, es necesario respetar los derechos de estas personas en cuanto a la información que ellos nos den, ¿no? Porque el consentimiento informado, de algún modo, a la persona le brinda la certeza de que se está protegiendo su información, de que se le está informando cuál es la finalidad de recolectar esa información, de que si hay algún riesgo o algún beneficio, ¿no? Riesgo tal vez, no sé, si digamos, va a ser obtener muestras de sangre, el riesgo va a ser que tenga un poco de dolor, o algún beneficio si es que, digamos, se le va a hacer una medición gratuita de algo, ¿no? La presión arterial, no sé, alguna cuestión menor o pequeña. Pero siempre es bueno tener en claro para que más adelante no existan tampoco problemas o reclamos por parte de alguna persona por si llega a confundir o llega a malinterpretar algunas cosas. Ahora, en cuanto a lo que es variables, en este caso variables
bueno, es un tema bastante amplio, incluso podemos tomarnos toda la sesión hablando solo de variables, pero acá solo se tiene que tener en claro la variable que es lo que se mide, ¿no? O sea, todo lo que varía, ¿no? Entonces, ahí entran todas las características que quiero medir. Y un ejercicio bastante recomendable es por ejemplo, para los que tienen todavía dificultades en identificar variables, es el de comenzar a agarrar artículos, ¿no? Cualquier tipo de artículo, leer los títulos y en base al título comenzar a ir viendo qué variables han analizado en el estudio. No, entonces, por ejemplo, si veo una prevalencia de cólera en la comunidad N, entonces ahí mi variable ya va a ser, pues, no sé, presencia de cólera, esa va a ser mi variable. Y voy a ir analizando, desmenuzando esta variable, ¿no? ¿Con qué es lo que va a medir en sí? Va a medir los casos de cólera. ¿Cómo va a medirlos? Digamos, cómo he hecho la medición de ese trabajo o cómo voy a hacer yo mi trabajo, ¿no? Puedo utilizar la historia clínica, puedo utilizar, si estoy haciéndolo desde este punto en adelante, puedo utilizar una prueba de laboratorio, puedo utilizar el mismo reporte de laboratorio. Luego de ahí, fundamentalmente esas dos cosas, ¿no? Y al final, y bueno, ¿qué resultado me va a dar? Si tiene o no tiene, ¿no? ¿Qué cosas? ¿No? Igual el peso, la talla, todo en sí, todo lo que se mide en las personas van a ser las variables. Ahora, están pues las dependientes, independientes, intervinientes. Hay muchas cuestiones ahí que son que se ven un poco engorrosas a la distancia, pero al momento de que ustedes estén trabajando y vayan haciendo el planteamiento del proyecto y vayan haciendo la operacionalización de variables, se van a dar cuenta que es bastante útil, ¿no? En sí, yo considero que lo de las variables, junto al diseño, son el eje central por el cual se desarrolla su estudio. O sea, si no tengo claras las variables, no tengo claro qué es lo que voy a hacer. Entonces, uno de los puntos de partida por donde deberían comenzar, bueno, es las variables, ¿no? Tener claro qué cosa es lo que voy a medir y cómo voy a medir y qué es lo que voy a obtener de esto, ¿no? Entonces, bueno, a ver, sigamos. Ya están las variables. Ahora, lo que tiene que ver con el muestreo. En sí, acá a veces hay una confusión en lo que es universo, población y muestra, ¿no? En este caso, eh, ya que para nosotros, bueno, para ustedes como estudiantes, es un poco difícil estar teniendo un muestreo específico, o sea, hacer un muestreo con fórmula y luego de ahí, que lo ideal que sería hacer un muestreo aleatorio sistemático. Las muestras por conveniencia son bastante útiles, ¿no? En este caso, pero sí, en este caso tengo que saber enmarcar en dónde va a estar mi muestra. Digamos, si es que yo voy a hacer un trabajo que va a haber pacientes pediátricos en el hospital, y ahí tengo que ver que mi muestra va a ser, o sea, van a ser el grupo de pacientes pediátricos que estén en consultorio externo, o sea, desde tal fecha, digamos desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre. Entonces, si yo quiero hacer un estudio que implique ese margen de personas, ahí, por ejemplo, a veces es difícil utilizar un cálculo, o sea, hacer la predicción de cuántos se han ido. En todo caso, ahí yo puedo estar utilizando una fórmula de tamaño muestral para poblaciones infinitas y de ahí me va a dar un tamaño muestral. Esto también depende mucho del poder que quiera dar, y si es que quiero que mi muestra sea representativa. Ahora, si es que mi muestra no va a ser representativa, también es válido, ¿no? Porque digamos, yo estoy en una campaña y quiero aprovechar la campaña para poder hacer una encuesta, mi encuesta va a ser un muestreo por conveniencia, que no tiene nada de malo. Y si ustedes revisan información o publicaciones, hay muchos estudios que evalúan, que tienen muestreo por conveniencia y que igual es válido porque están dando a conocer alguna característica. Si bien es válido, ese es un punto de partida, porque más adelante, o lo ideal es que la información que estén sacando represente a una población, ¿no? Entonces, para que el estudio en sí tenga un enfoque más global o más poblacional, si es lo que se pretende. Pero como un punto de partida no está mal en que escojan una muestra que no sea representativa y que sea por conveniencia. Ahora, las técnicas para recolectar datos o para hacer pruebas
Eh, bueno, en este caso varía bastante, pero eso se tiene que tener en claro, ¿no? ¿Qué técnicas voy a utilizar? Si voy a usar encuestas, voy a hacer revisión de historias clínicas, si voy a hacer entrevistas, de repente voy a hacer un estudio cualitativo, entonces para eso hay herramientas especiales y aparte me apoyan eh, otro tipo de instrumentos, ¿no? Por ejemplo, grabadoras, fichas de llenado de hojas o puedo necesitar personal que me ayude a recolectar. Por ejemplo, si voy a ir a encuestar a personas, ¿cómo voy a, no solo yo voy a ir a encuestar, no, tiene que haber un grupo, entonces tengo que detallar ahí si es que voy a entrenarlos, obviamente sí, para ver si es que hay alguna duda o si es que ellos tienen la capacidad de hacer las mismas preguntas con la intención que yo tengo. O sea, se supone que yo ya sé de qué estoy planteando, entonces, bajo esa misma intención, ellos deben tener la capacidad de hacer esas preguntas, ¿no? Ahora, y también ver si es que esa técnica que estoy utilizando es la adecuada. Si bien no tenemos en sí, en pregrado y en la mayoría de nuestras universidades, asesores que nos puedan ayudar y nos puedan decir, no, no utilices esta encuesta, no, esos datos está bien, los mejores asesores van a ser los artículos científicos, ¿no? Entonces, ver, contrastar cómo han hecho en otros lados y de alguna forma replicar esa forma de cómo han medido, ¿no? Es como utilizar protocolos en el laboratorio que ya están establecidos y simplemente uno es replicarlos, pero con nuestros datos, con nuestra población. Entonces, verificar cómo en otros lados han hecho la parte, o en otros estudios, cómo han considerado esta parte del manejo de los datos, cómo han considerado la validación de la encuesta. Eso también es un punto clave, no sé si está más adelante. No, la validación de los instrumentos. Hay que tener bien en consideración que los instrumentos tienen que estar validados. Es algo relativamente fácil y relativamente complicado. Incluso la misma validación lleva propios estudios de por sí, o sea, existen estudios para validar instrumentos, pero ustedes también les pueden dar una especie de validación. Si se trata de fichas de recolección de datos, les pueden dar una especie de validación interna, ¿no? Esta validación se puede hacer un pequeño piloto con un grupo de personas para ver si es que entienden las preguntas o no. Ahora, solo se validan los instrumentos que nos van a dar un prediagnóstico o un diagnóstico, ¿no? Como, digamos, escalas de ansiedad, escalas que nos diagnostiquen algo. Pero si son fichas, eso no merece validación en sí, ¿no? Si yo voy a crear una ficha de recolección de datos para determinar características sociodemográficas, y de ahí voy a medir unos parámetros más como hipertensión, presencia de comorbilidades, eso es una ficha de recolección de datos y eso no necesita validación. En lo que es el análisis para los datos y la interpretación, tenemos que tener en claro, si bien al final lo que se plantea en la parte metodológica no vaya a ser lo mismo que estemos presentando en nuestra entregable, en nuestro artículo, tenemos que tener más o menos en claro qué análisis voy a hacer con los datos que vengan, ¿no? Y esto para que cuando una vez uno llegue a tener todos los datos, a veces tiene toda la tabla de Excel cargada y no sabe qué análisis hacer. Entonces, por eso es recomendable que una vez que se tengan las variables, ya ahí hago el planteamiento de qué análisis voy a utilizar, qué datos tengo que normalizar, y a cuestiones de estadística, que si voy a determinar frecuencias, si voy a hacer asociaciones, si voy a medir riesgo, voy a hacer correlaciones. Entonces, ese pequeño plan de análisis de datos lo tengo que tener claro también, para que cuando ya tenga como les digo, los resultados en una tabulada, ya no esté pensando, preguntándome qué es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, si bien pueden aparecer nuevos análisis en buena hora, pero tengo que partir, tengo que partir desde los que me he planteado, ¿no? Ahora, en sí lo que es el proyecto, el manejo del proyecto, no, en sí no, bueno, en este caso se puede resumir con un diagrama de Gantt, que bueno, no sé si lo han visto, esos diagramas en los cuales me clasifica la actividad en la columna de izquierda, no lo he puesto acá, pero bueno, y de ahí va marcando, ¿no? Actividad 1 voy a hacer en la semana 1, 2, actividad 2 en la semana 3 y 4, actividad 3 en la semana 5 y 6, y así voy a ir calendarizando mis actividades. Y también identificando quiénes van a hacerlo, ¿no? Esto es importante porque me ayuda de alguna forma a organizar mis herramientas, mi tiempo y qué es lo que voy a llevar, ¿no? Entonces va a llegar un punto en el cual alguien, si es un equipo grande, ya va a haber responsabilidades de cada uno de los investigadores que conformen y van a tener funciones específicas, ¿no? Y así ya no existe desorganización. Bueno,
En lo que es el estudio actual, que es otro de los componentes, acá, bueno, tengo que verificar si la data está ya al momento de ir viendo si es que los datos que voy a recolectar están de acuerdo al plan, de acuerdo a a lo clasificado. Bueno, esta parte creo que ya igual lo van a ir viendo más adelante con las otras sesiones, que ya tienen que ver más con las interpretaciones, así que van a ir sacando de los resultados. Ah, y el potencial del estudio, ¿no? Esto sí, sí es importante porque tengo que tener en claro cuánto, cómo va a ser la forma en la que yo pueda presentar mis resultados, ¿no? Si bien estoy haciendo un planteamiento inicial de determinar una prevalencia, una frecuencia, una asociación de algo, cómo va a ser la mejor forma de presentarlos. Y acá me puedo basar en las publicaciones, en los artículos, cómo ellos han presentado. Entonces, al ver que en un artículo lo ha presentado así y lo ha publicado así, también lo podría hacer yo. Como les digo, esto como un punto inicial, ya que no tenemos mucha guía o mucha mentoría que nos pueda ayudar en este caso. Ahora también la recomendación y el potencial de uso, ¿no? Puede ser qué aspectos pueden ser nos pueden servir para mejorar el cuidado, la salud, ¿no? Cómo pueden utilizarse esos resultados. Eso siempre es bueno tenerlo claro porque si bien no va a ser mi finalidad en este estudio, pero al momento de realizarlo, mi investigación va a ir más allá, ¿no? Es decir, yo estoy investigando la prevalencia de una parasitosis en una comunidad. Entonces, ¿cuál va a ser, o sea, para qué me va a servir esto? Porque a la larga estos datos pueden ser útiles al momento de estar, como les digo, proponiéndose una política de, 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 de- de repartición o de empleo de antiparasitarios en toda la comunidad, ¿no? Entonces, tengo que ver esa finalidad en sí para que tenga sentido lo que estoy haciendo. Ahora, como la diseminación, bueno, en sí esta característica va más hacia, en sí sería lo ideal son las publicaciones. En este caso no nos compete a estar yendo bueno, en el caso de ustedes tal vez algunos sí tengan el potencial de poder ir y poder relacionarse con entidades de salud a nivel regional o a nivel nacional, pero si lo hacen en buena hora, ¿no? Pero porque es bastante complicado, incluso a nivel profesional, personas que se dedican a esto no llegan a entrar a ese nivel, pero sería lo ideal, ¿no? Para que haya un cambio directo a nivel de la salud en sí. Bueno, esas son formas de esto. Y por último, utilizar los resultados para hacer cambios, ¿no? En sí es, como les digo, va como en el segundo, como qué cosa es lo que se encuentra para cambiar en sí o para mejorar la salud. Bueno, eso como una manera resumida para que tengan, si bien esto es bastante teórico, bastante no tan práctico, sirve para que al momento de que estén haciendo sus protocolos puedan ayudar a guiarse de responder si es que todo lo que están completando, más allá del formato que estén utilizando, puedan ayudar a que complemente, a responder las preguntas que están haciendo en su estudio. Como les digo, esto es un libro en el cual cada una de estas partes se responden y adicionalmente hay un manual de la OPS que es también bastante práctico, que estos dos libros los voy a dejar. Bueno, el manual de la OPS es para la presentación de fondos y que es más sencillo, bastante sencillo y que les puede también ayudar como modelo o como molde para poder ir armando los proyectos de investigación, ¿no? Porque en sí, si es que van a hacer una investigación, muchas veces y no lo estás presentando a ninguna entidad financiera, simplemente lo estás haciendo tú, es bueno tener en claro para poder seguir un orden. Y a la larga, no, al momento de que estés analizando los datos o estés redactándolo, no tengas vacíos por ahí y no se sepa cómo llenarse esos vacíos. Bueno, y ahora brevemente ya, porque creo que se me está pasando la hora, vamos a hablar sobre importancia de la investigación en ciencias de la salud y luego de la importancia de la investigación en pregrado. Bueno, en sí, creo que no hace falta hablar mucho sobre la importancia de investigación en ciencias de la salud, porque este tema de la salud es un tema que le concierne a todo el mundo. Y mejor aún, o con mayor urgencia, a todos ustedes que son estudiantes de medicina, y porque en sí es parte de la vida que están desarrollando, ¿no? O sea, es parte de la vida académica y si es que alguien quiere involucrarse un poco en investigación, parte de la vida, parte de la formación científica que pueden ir teniendo. Ahora, si lo vemos a un nivel un poco más alejados, desde una perspectiva más macro,
es importante porque, bueno, a todo el mundo le interesa tener una buena salud. Entonces, si es que se estudia alguna enfermedad o si es que se estudia algún factor o algo que pueda mejorar o aportar en algo el conocimiento para mejorar la salud, para mejorar cualquier característica en cualquiera de los niveles, desde la ciencia básica hasta la administración en salud, hasta la economía en salud, es importante, ¿no? Entonces, ahí creo que no hace falta recalcar en sí la importancia, e incluso considerando que existe un inherente incremento en la expectativa por la esperanza de vida. Entonces, creo que en sí como importancia de investigación en salud, en cualquiera de sus ramas, no hay discusión alguna. Así que, de todas formas, en esto sí creo que queda claro. Ahora, bueno, solo para complementar esto, en la investigación médica, para tener un pequeño panorama, existe la investigación clínica, la investigación preventiva. ¿No? Entonces, en la investigación clínica va desde los niveles, como ven en la parte de la izquierda, desde lo que es ciencias básicas, ¿no? Ahí viene parte de lo que hacemos nosotros, que es in silico, lo que tiene que ver con diseño de drogas, lo de los laboratorios, luego tiene que ver lo que son aplicaciones de prácticas de las guías, lo que luego tiene que ver lo que es práctica clínica en comunidad y al final políticas en salud, ¿no? Y en lo que en lo que es medicina preventiva están los estudios epidemiológicos en campo, luego están lo que tenga que ver con, bueno, la parte con cuestiones de medidas preventivas, que también está vinculado con la promoción de la salud, los efectos de los ensayos en campo, la promoción de la salud, la prevención de enfermedades en la comunidad, pero si se dan a la larga cuenta, ya dependiendo de cada uno, si quiere estar vinculado a la parte de investigación, es en beneficio ya sea del paciente como población o ya sea en general como población, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera de las actividades así no se dedican a la investigación, está vinculado directamente a esta, porque si van a trabajar con personas, van a tener que estar directamente vinculados a lo que es revisión de artículos, revisión de guías, y estas tienen que tener investigación. Entonces, justo a esto voy en el siguiente, ¿no? La importancia o los beneficios de la investigación en pregrado. Ya para terminar, en sí, si bien de esto casi nunca se nos habla, los beneficios son, más allá de que se dediquen o no se dediquen a la investigación, que en la mayoría de los casos probablemente no se dediquen, pero sí es importante porque el hecho de tener habilidades para investigar nos va a dar habilidades para tener una buena lectura crítica. Entonces, esta buena lectura crítica nos va a servir para leer artículos, estar actualizados, saber si es que la investigación, hacer buenas búsquedas de datos, y esos datos me refiero a esas buenas búsquedas, me refiero a simplemente a ver casos clínicos, no, o a ver problemas directamente con la especialidad que cada uno esté desarrollando, ¿no? Entonces, eso, si ustedes se han dado cuenta y probablemente pasen muchos casos, hay muchos de sus profesores, de nuestros profesores que tienen dificultades para buscar artículos científicos. Entonces ya el hecho de que ustedes sepan cómo buscar un artículo científico es un paso más allá. Ahora, si es que a eso le sumamos que tienen habilidades para poder hacer un análisis estadístico, quiere decir que tienen habilidades para poder hacer una crítica estadística, ¿no? Entonces pueden ver un artículo y el artículo probablemente no esté bien planteado estadísticamente y puedan rechazar, porque sí, o sea, el que salga un artículo publicado no quiere decir que sea un buen artículo, ¿no? Puede tener errores. En sí no suelen tener, pero no están libres de que puedan cometer estas equivocaciones a nivel metodológico y del estadístico. Pasan en todo lado. Entonces, ya tener esa habilidad, desarrollar ese pensamiento crítico científico, es una gran ventaja en sí. Y más allá de que te ayuda a ver la carrera o la especialidad con una perspectiva más global, más mundial, o sea, estar a la par de cualquier médico o especialista en otra parte del mundo leyendo los mismos artículos que están leyendo. Ahora como la información está al alcance de la mano de todos y los artículos o las revisiones salen para todos en el mismo momento, entonces uno está bastante actualizado y en sí esto le va a dar una mejora en la carrera, ¿no? Y además, otro de los beneficios, así ya esto como formación en pregrado, ¿no? Porque cuando uno hace ya el internado y la especialidad, llegar a aprender esto ahí es más pesado. O sea, no es difícil, pero es más pesado por los mismos tiempos, ¿no? Ya en el mismo internado uno no tiene mucho tiempo, en la especialidad peor. Entonces, ahora en el pregrado, si llegan a hacer trabajos de investigación, a hacer proyectos o a hacer ensayos,
van a ir viendo que eso sí les va a ser útil al momento de que estén haciendo la especialidad. Como les digo, por más que no se dediquen a hacer investigación, pero la búsqueda de artículos y la lectura de esto es algo que es inherente sí, a la carrera de la medicina. Y lo otro son los contactos, ¿no? Bueno, a más allá de lo comentado, el tener contacto, la investigación te abre bastantes puertas. Por lo general, la gente que se dedica a investigación son personas bastante, es una carrera o una línea bastante noble en la que si es que uno pide una pasantía o una rotación, ayuda, el 99-95% están abiertos a ayudar. ¿No? Entonces, y esta red de contactos te permite no solo hacer trabajos en colaboración, te permite realizar pasantías en hospitales, te permite participar, ser parte de algún grupo grande de investigación sin necesidad de moverte de donde estás haciendo la práctica clínica. Y estos contactos se consiguen en los congresos principalmente. Por ejemplo, congresos de especialidad, congresos científicos, que son la mayoría. Uno va y simplemente está presentando su trabajo, se acerca a alguien, te pregunta cómo lo has hecho y ya parte una colaboración, ¿no? Entonces, por eso es bastante recomendable la participación en congresos presentando trabajos de investigación, ¿no? Así el trabajo esté mal hecho, así el trabajo consideren que no tenga una muestra grande, no sea muy representativo, lo importante es presentarlo porque esto les abre un abanico de contactos en personas. Y esto a la larga simplemente nos va a llevar a la mejora propia y a la mejora en sí de la investigación. Además, también es importante que tengan que considerar aquí si bien los congresos es lo ideal, si uno se pone a revisar los artículos, existe ahí autores corresponsales. Entonces, al momento de estar revisando la información de los autores corresponsables, ya puede escribirles al correo y bueno, en experiencia propia les digo que en el 90% me han respondido. Pueden dar respuestas positivas o negativas. Preguntas del área, preguntas para hacer, y no solo del área de investigación, sino para ir a sus laboratorios, para ir a aprender algo, para invitarlos a congresos. Así es como se mueve en la parte científica. Entonces, si es que ustedes están investigando algún tema y tienen alguna duda, en los mismos artículos escríbanle al autor corresponsal de ese artículo y van a ver que puedan recibir bastantes agradables respuestas o bastantes asesorías muy buenas, ¿no? Se presentan como estudiantes de Perú, de tal universidad, que están haciendo tal cosa, están utilizando la técnica o la encuesta que ha utilizado ese investigador y él probablemente les responda asesorándolos, ya que en el medio en sí hay ausencia de ese tipo de asesores especializados. Y bueno, y aparte, bueno, ya como no menos importante la parte de la mejora curricular, ¿no? Si uno presenta trabajos de investigación, en sí ya es un plus para el currículo y mejor aún si es que ya tienen publicaciones o tienen presentaciones en congresos. Y bueno, creo que eso sería todo. No sé si es que hay alguna pregunta. Gracias. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Chicos, ¿pueden hacer alguna pregunta si es que la tuvieran? Ya, voy a responder la pregunta de Carol, que dice las diferencias entre una investigación retrospectiva, prospectiva y su importancia.
Eh, la, en este caso la importancia va, bueno, la diferencia es que cómo vas a tomar, cómo se van a tomar los datos, ¿no? Uno, si yo me pongo en un punto presente hoy como punto neutral, si los voy a tomar de aquí en adelante, o sea, los datos van a ir generándose en el camino y estos datos voy a ir recolectándolos yo, va a ser una prospectiva. Entonces, esto implica que va a haber un planeamiento para recolectar los datos, ¿no? Por ejemplo, si voy a revisar casos en hospitales, ¿no? Digamos, infecciones operatorias vinculadas a apendicectomías. Entonces, yo voy a comenzar a poner todas las variables que quiero medir, ¿no? Digamos, incluso hasta puedo preguntar cosas que no están en la historia, no sé, digamos, antecedentes familiares, patológicos o, no sé, dieta, cuestiones que por lo general no se preguntan en la historia. Y esa es una perspectiva, ¿no? La ventaja es que ahí voy a tener más control de los datos. En cambio, en una retrospectiva es en la que yo los datos los voy a recolectar hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, por excelencia, el ejemplo es la recolección de datos en las historias clínicas, en las que voy a hacer una recolección retrospectiva puedo evaluar los mismos factores, ¿no? Los mismos factores que están relacionados a las infecciones posoperatorias en apendicectomías, pero me tengo que basar en las historias clínicas, ¿no? O sea, retro voy para atrás. Y ahí, digamos, la desventaja es que no tengo mucho control con las variables, ¿no? Me tengo que adaptar a lo que estén en las historias clínicas, en el reporte operatorio. Entonces, si bien los estudios prospectivos en este caso, nos dan una mejor claridad de los datos, nos implica más tiempo, nos demanda más esfuerzo, ¿no? Entonces, y en una retrospectiva yo puedo coger lo ventajoso ahí es que puedo coger bastantes años, ¿no? Puedo, digamos, estoy analizando una enfermedad que no es común, que es rara, que solo en mi hospital se presentan 10 casos al año. Entonces, puedo coger un margen de tiempo de 10 años y en ese margen de tiempo de 10 años tengo ya 100 casos, ¿no? Pero si yo quiero hacer un prospectivo de eso, tengo que tomarme 10 años en hacer esa recolección. Entonces, en sí los dos son importantes, pero dependen de qué cosa es lo que yo voy a investigar, cuánta asequibilidad yo tengo a los datos, cuánto tiempo tengo para hacer ese trabajo, ¿no? Si puedo usar todo mi año de internado, digamos, para hacer un prospectivo de factores hacia algo, ¿no? O simplemente pero puedo hacerlo durante todo el año. O caso contrario, solo tengo un mes para hacer eso. Entonces voy a utilizar un retrospectivo. No, varía mucho. Y a veces es bueno también guiarse cómo han publicado en sí, ¿no? Si se ha publicado, si son casos que se han publicado a nivel retrospectivo o a nivel prospectivo, puede ayudar o darme un poco más de soporte a la enfermedad que estoy investigando. Y bueno, la siguiente es de Walter, que dice que está realizando un protocolo que se asocia a la alteración del microbioma con la exposición de fármacos. Ya ahí en el caso de lo que es microbioma, no sé cómo vas a hacer la medición, lo ideal es que sea un análisis metagenómico y bueno, ahora ya existen laboratorios que hacen en Lima, incluso en Arequipa, creo que yo no sé en el resto de Perú cómo estarán, pero por ejemplo, ellos te pueden hacer la evaluación a nivel genético, o sea, ver cuál es tu población microbiana en la muestra, ¿no? El problema es que es algo caro. Si es que cuentas con financiamiento, se podría, se podría realizar. A ver, un momento. Eh,
bueno, Walter, como te digo, el protocolo en lo que es la alteración del microbioma, en este caso, lo único complicado tal vez sería hacer ese análisis metagenómico de la flora bacteriana, ¿no? De todo el microbioma, porque ahorita los estudios de microbioma van así, ¿no? Y ahí te van a entregar un resultado en el cual te van a decir toda la población y cómo están relacionadas la población de microorganismos que viven, y ya puedes hacer la comparación del grupo que tiene y el grupo que no tiene. Ahora también ahí sería, bueno, en buena hora probablemente eso ya lo está manejando el patólogo, si lo estás haciendo, como lo estás haciendo con él. Y ahora el punto también sería tener en claro bien cómo es, más bien eso no entiendo, si es que es experimental, ¿no? Eh, Porque experimental quiere decir que tú estás teniendo una intervención, ¿no? En síndrome metabólico. Entonces tu intervención no sé cuál sería, quizás darles algún tratamiento, darles algún complemento que pueda alterarte los dos microbiomas, ¿no? O en todo caso, quizás solo estés viendo a los que tienen o no tienen, que no sería experimental, sería simplemente observacional, pero igual se tienen que tener en claro los parámetros de las poblaciones, es decir, que estén, ya que se está comprobando como dos grupos, imagino que son un grupo que tiene y otro grupo que no tiene, tienen que ser lo más pareadas posibles, es decir, evitar que existan características que alteren el microbioma en sí, que no pueda deberse a la enfermedad, ¿no? O que no pueda deberse al problema en sí que estás evaluando, ¿no? Porque a la larga, si no, esto te puede dar un sesgo. Otra cosa que tienes que tener ahí en consideración es el tamaño muestral, ¿no? En este caso, el tamaño muestral va a depender mucho de la potencia estadística, ¿no? Ahí eso, bueno, lo podemos quizás conversar más adelante o con algún estadista lo puedes conversar, pero los estudios para determinar relaciones, asociaciones, y si tú quieres probar si es que ha habido vinculación, o sea, si es que eh, como este tipo, ¿no? Si es que tú quieres ver si es que un grupo de microorganismos ha podido determinar o no lo otro, hay que ver si es que tiene la potencia estadística adecuada, porque si al final de los resultados no existen diferencias entre los microbiomas, probablemente si es que no has visto bien en claro la parte del tamaño muestral o de la potencia estadística, se puede deber a esto, ¿no? Quizás la muestra no era suficiente y en sí no es al fármaco o no es al síndrome metabólico, sino es simplemente a que no ha habido una muestra suficiente. Ya, los documentos el protocolo de la OPS se lo paso en un rato a Grace para que, bueno, yo lo subo y para una publicación de un artículo. Si ya tienes, bueno, Guadalupe, si ya tienes los resultados, bueno, no sé en qué fase estarás de la redacción de tu artículo, en cuenta como prioridad. En sí, si ya tienes los resultados de la investigación, eh, acá se ve más que nada la revista, ¿no? Entonces, porque depende de lo que tú hayas sacado, depende a qué público quieras dirigirlo, ¿no? A veces es un público muy especializado, es un público muy general, y si el trabajo, digamos, es un trabajo que ha manejado una buena metodología, también ir viendo el niveles de indexación, ¿no? O niveles de la revista de calidad, ¿no? Los cuartiles, o viendo el área en sí, ¿no? Porque no, como te digo, depende cada revista tiene su prioridad, pero en sí, ya viéndolo al artículo en sí, tiene que ser un problema, o sea, si es que estás investigando un problema de importancia, o sea, tienes tú misma que tener la justificación, por qué es importante lo que tú quieres publicar, ¿no? Digamos, porque es algo que antes o que no se ha visto, o que es un factor que solo en esa localidad, en ese sitio, tiene esas características, o es un fenómeno fisiopatológico que recién que estás consolidando alguna teoría, o es dependiendo, ¿no? Pero a veces esto, como un punto de partida, te ayuda el hecho de ver otros artículos similares, entonces, y también para enfocar a las revistas, porque a veces tenemos un artículo y lo mandamos a una revista y en la mayoría de veces la revista te rechaza sin ni siquiera pasar a la parte de la evaluación por pares, porque el artículo que se está publicando no va con la línea editorial de la revista. Entonces, hay revistas para todo,
y depende mucho también de qué cosa es lo que quieras mostrar, ¿no? O sea, tú no te adaptas en sí a lo que la revista te pide, sino tú tienes un artículo y en base a eso vas buscando qué revistas posibles son, ¿no? Y si, por ejemplo, para los que quieran publicar, hay una oportunidad ahora bastante, y quieran comenzar, digamos, con Cielo. Hay una revista, hay revistas de Perú que han sido recientemente indexadas a Cielo, que ya comienzan a tener un poco más de visibilidad, y que puede ser un buen punto de partida, ¿no? Por ejemplo, están las revistas de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma y la de la Científica, me parece. Esas dos que han sido recientemente indexadas son un buen punto de partida, que no estaría mal comenzar a mandar artículos si los tienen por ahí. Ah, ya. En lo que es artículos, en lo que son tipos de publicaciones, bueno, respondiendo a la pregunta de Marcelo, lo que son tipos de publicaciones, ya existen varios, ¿no? O sea, si uno entra a una revista, va a ver que el número actual, o sea, el current o no me acuerdo qué otro nombre le dan, tiene editorial, que por lo general la editorial es escrita por alguien del comité editorial que habla un poco del tema, o habla de la coyuntura que va a tratar la revista. Tiene tiene artículos originales, que son los artículos de investigación en sí, los que tienen la introducción, material y métodos, discusión, resultados. Tienen short reports, o reportes cortos, que son los artículos también de investigación, solo que más pequeños. En este caso no están definidos esos subtítulos, están sobreentendidos, son 2, 3 hojas nada más. Por lo general es como un artículo de investigación, pero con una muestra pequeña o quizás con datos que no lleguen a alcanzar lo suficiente de un artículo, o sea, para hacer un artículo original grande. Luego tiene casos clínicos, que es en el cual uno reporta un caso raro, un caso que ha tenido una respuesta distinta al tratamiento. Luego de ahí tiene para reportar también un caso, están las fotografías, donde se reportan de casos clínicos, y hay otro que son artículos de revisión y revisiones sistemáticas. Entonces, artículos de revisión es como uno estar leyendo un capítulo de un libro, ¿no? Porque por lo general los artículos de revisión te hacen una revisión, como su nombre lo dice, del tema, ¿no? Digamos una enfermedad, entonces te va a tratar la epidemiología, la fisiopatología, el cuadro clínico. Es bastante recomendable que ustedes lean artículos de revisión cuando están repasando un tema, porque si se van a dar cuenta, los artículos de revisión tienen un montón de bibliografía, de referencias bibliográficas muy actualizadas. Entonces, incluso más actualizadas, incluso es más recomendable que revisar un propio libro, ¿no? Si uno quiere estar actualizado en el tema. Entonces, los artículos de revisión es un compendio de lo que se ha investigado en la actualidad con respecto a algo, ¿no? Puede ser en respecto a una enfermedad, puede ser respecto a solo una terapia, digamos, tratamiento sobre artículos de revisión de tratamiento de osteoporosis. Entonces, nos va a hablar todo lo que hasta ese punto, hasta el punto de la publicación de ese artículo, se ha investigado en osteoporosis, ¿no? Entonces, es bastante bueno para actualizarse en un tema. Ahora, los artículos de revisión son escritos por lo general por personas muy expertas en el tema. Es decir, una persona que ha investigado durante mucho tiempo y se le invita a que escriben el tema porque esas personas ya saben de dónde sacar información, ya manejan el tema tanto que para ellos es sencillo y confiable llegar a tener esta información. Entonces, en sí no es una investigación, un artículo de revisión, no es una revisión como les digo, una descripción del tema, ¿no? Por eso yo imagino que no les están pidiendo porque en sí no es como una investigación. Ahora, existe adicionalmente a esto las revisiones sistemáticas, que son, que no hay que confundir, ¿no? Uno es artículo de revisión y otro es revisión sistemática. En la revisión sistemática uno se pone, eso sí podría ser incluso un artículo de investigación, se pone parámetros de búsquedas, ¿no? Yo quiero ver cuál es el efecto de, no sé, de tal planta o de tal extracto en la cicatrización de heridas. Entonces, hago me parametrizo para buscar, lo voy a buscar en tales bases, ¿no? Scopus, Web of Science, PubMed. Ahora voy a utilizar tales términos. Hago mis combinaciones de búsquedas y las describo en el artículo y luego de ahí hago la búsqueda, ¿no? Entonces al final voy a llegar a recolectar 20 artículos. Ahora, de esos 20 artículos hago la discusión, el comentario de qué ha salido en estos artículos. Si a esto yo a este análisis sistemático
que he ido revisando, le agrego estadística, ya se llama metaanálisis, ¿no? Entonces, que es para ir viendo si es que en base a la información que han ido publicando, yo saco esos resultados y hago mi propio análisis, pero con parámetros propios del estudio, ¿no? O sea, como les digo, especificar bien, de repente, solo quiero analizar esto, pero en ratas de tal tipo y en, no sé, pues en solo en, no sé, bueno, solo este tipo de enfermedad, solo estos parámetros, no, es algo bien, uno ya tiene que tener claro qué parámetros va a utilizar para hacer esa revisión. Y ese es artículo, esa es revisión sistemática. Bueno, a ver, ventajas y desventajas de una muestra representativa. O, o ya, Ana Belén dice ventajas y desventajas de una muestra representativa. En sí, una muestra representativa es, la ventaja, son diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, unas encuestas, ¿no? Muchas personas se preguntan las encuestas que vemos en los noticieros todos los días. Ellos utilizan, o las encuestas que se dan en las elecciones, ¿no? Por ejemplo, ellos sacan, ¿cómo es posible que ellos hayan sacado tan rápido que en la región de Arequipa haya tal intención de voto? Entonces ellos han tenido que hacer primero un muestreo, no, primero un cálculo de un tamaño muestral, ¿no? Si en la región, digamos, de Arequipa vive 1 millón de personas, en este 1 millón de personas ellos solo sacando su fórmula de tamaño muestral han sacado, digamos, no sé, 200 personas. Ahora, estas 200 personas, ¿cómo van a estar distribuidas? O sea, por distritos. Mandan encuestadores a distritos de acuerdo a la proporcionalidad, de acuerdo a los criterios que ellos utilizan. Entonces, al final llegan a obtener solo las encuestas de 200 personas. Pero esta encuesta de 200 personas representa toda la región de Arequipa. Entonces, eso es una muestra representativa. Entonces, la muestra representativa es sacar un pequeño número de toda una población, ¿no? Digamos, no quiero estudiar a todos los pacientes que han estado en el hospital desde el 2000, digamos, quiero evaluar no sé, factores vinculados a la neumonía en niños que ingresaron a emergencia, ¿no? Complicaciones de neumonía, ¿no? Entonces, durante los últimos 10 años. Y voy a tener como 10.000 pacientes. Entonces, yo no voy a revisar los 10.000 pacientes porque me va a demandar trabajo, cuestiones en tiempo, cuestiones financieras. Pero para no revisar estos, igual que en las encuestas, no voy a encuestar al millón de personas. Entonces, para esto, yo necesito hacer un muestreo y este muestreo tiene que ser representativo para que los datos que saque de estos extrapolen o representen, por eso el número representativo, representen a la población en sí, ¿no? En sí esa es la finalidad de una muestra representativa. Ahora, por conveniencia, es una muestra, si bien es una muestra que solo es un grupo, o sea, yo digamos voy a comenzar a salir y a encuestar a personas que me cruce camino 2 horas, eso puede ser por conveniencia, porque yo me he movido de acuerdo a lo que a mí me conviene, no representa a ningún grupo, pero como un punto de partida inicial, o de acuerdo a los recursos con los que yo cuento, puede ser importante, ¿no? Puede servirme para poder solo determinar si es que mi instrumento, si es que mi ficha de recolección de datos está bien, o para determinar si alguna de las preguntas nadie me ha respondido, entonces le elimino probablemente. Entonces, en sí, la ventaja de una muestra representativa es que toma toda la población. La desventaja es que tiene que estar estrictamente planeado para que pueda ser representativo. Como les digo, el nivel metodológico tiene que ser bastante alto. Uno tiene que tener claro, que no es complicado. Bueno, sí no sería una desventaja, solo es tener claro cómo voy a hacer la organización. Y en caso de una muestra por conveniencia es que voy a ir a la población en sí que yo quiero, al grupo que yo quiero, al grupo que me interesa, ¿no? Yo solo quiero evaluar a las personas, voy a encuestar a todas las personas que ingresan al hospital, digamos, yo tengo libre los lunes, miércoles y viernes, ¿no? De 3 a 6 de la tarde, porque el resto estoy ocupado. Entonces, es por conveniencia, porque es mi conveniencia, entonces yo solo quiero evaluar ese grupo. No va a representar a toda la población que ingresa al hospital, pero ya me da al menos un panorama de algún problema que estoy estudiando. Lo ideal es a la larga que, si es que eso va a ser un problema, llevarlo a una muestra representativa, ¿no? Pero para comenzar, una muestra por conveniencia está bien. Ok, doctor, muchas
Gracias. Me parece que Ya. ya no hay otra pregunta. Solo una más de Guadalupe, si se Ah, puede sí, realizar, discúlpame. ok. Ajá. Si se puede realizar un trabajo con un solo paciente. No, o sea, en todo caso ya sería el reporte de un caso clínico, ¿no? Solo sería, si es que es un solo paciente y ese paciente tiene algo, características para escribir un caso clínico, sería reportarlo como un caso clínico, pero no en sí como un trabajo de investigación. Bueno, eso creo que sería todo entonces. Ok, Gracias. doctor, muchas gracias por la ponencia. En realidad, estamos muy agradecidos con usted por ser parte de esta actividad y de esta iniciativa. Así que, bueno, esperamos que tener el contacto otra vez para otra oportunidad, poder seguir trabajando en esto de la investigación. Un gusto, muchas gracias. Chicos, con respecto a los que están participando en la actividad y están inscritos, por favor no se olviden de entrar al aula virtual que tenemos en Google Classroom y pues básicamente ahí van a encontrar ya el link del post-test. Es importante que lo llenen hasta el día martes. De todas formas, el flujograma está presente. Así que espero puedan llenarlo y cualquier cosa se les va a ir comunicando por el aula virtual, así como que para el resto de asistentes, muchas gracias por estar presentes y por tener el interés de seguir capacitándose en investigación. Nos vemos en la siguiente reunión. Muchas gracias. Y si es que tienen más dudas, pueden colocarlas en el Google Classroom. Eso sería todo de parte del comité organizador. Les agradecemos por su presencia. Hasta luego, chicos.